Hola, soy Teresa García Berrio Hernández, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Quería agradecer a los profesores Lorenzo Cotino y Jorge Castellano su invitación para participar en este foro de ideas del Observatorio para la Transformación Digital del Sector Público de la Universidad de Valencia. Y mi contribución hoy a este foro va a tratar sobre la vulnerabilidad, discriminación y sesgos algorítmicos, sobre todo ante la nueva hoja de ruta que se ha abierto en Europa para la salvaguarda de derechos fundamentales ante los riesgos inaceptables asociados a los sistemas de inteligencia artificial. La propuesta de construir un marco jurídico europeo común sobre la inteligencia artificial, tal y como propone el Reglamento Europeo por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial, incorpora un sistema basado en la gestión del riesgo en función del nivel de peligrosidad asociado al uso de la inteligencia artificial con respecto a las garantías de los derechos fundamentales de los usuarios. Y a este respecto, creo que una de las cuestiones que mayor controversia ha generado desde un primer momento, sobre todo durante todo el proceso de redacción del Reglamento Europeo, ha sido la propuesta de imponer un nivel adecuado de prohibición a aquellos sistemas de inteligencia artificial que supongan un riesgo inaceptable para la salvaguarda de los derechos fundamentales, sobre todo en relación a la igualdad y la no discriminación. Los seres humanos somos especialmente vulnerables a la influencia de la IA debido al daño psicológico potencial que esta tecnología puede ejercer sobre nuestro inconsciente. Ante este riesgo de explotación de nuestra vulnerabilidad humana, la legislación europea ha reconocido la necesidad de dotar de una protección reforzada a grupos que se consideran especialmente vulnerables en función de la edad, de una posible discapacidad, del estatus socioeconómico o de las características personales de posibles usuarios de sistemas de inteligencia artificial. En concreto, el Reglamento Europeo considera aquellos sistemas que suponen una amenaza directa para las personas y para la garantía de sus derechos fundamentales como sistemas de riesgo inaceptable y los prohíbe expresamente. Esta prohibición se extiende a tres modalidades de sistemas de inteligencia artificial que me gustaría a mí recordar en este momento. En primer lugar, tenemos la prohibición que se aplica a aquellos sistemas de IA que emplean la manipulación cognitiva del comportamiento de las personas o de grupos vulnerables, sobre todo hace mención a los niños y adolescentes. En segundo lugar, encontramos esa prohibición específica que establece el reglamento para aquellos sistemas que utilizan algoritmos para generar sesgos de identidad con el fin de clasificar a las personas en función de su estatus socioeconómico o de sus características personales, tales como la raza, el sexo, nacionalidad, religión, etcétera. Y por último, el Reglamento Europeo prohíbe específicamente aquellos sistemas de inteligencia artificial que utilizan la identificación biométrica o que emplean dispositivos de reconocimiento facial para la vigilancia. Pues bien, las implicaciones éticas del clausulado del reglamento, pero en particular del artículo 5.1a del Reglamento Europeo, son significativas, porque esta disposición apunta simultáneamente a dos formas distintas de ejercer el control y la influencia sobre el subconsciente de los usuarios de los sistemas de inteligencia artificial, ya sea una influencia mediante la manipulación en los procesos de toma de decisiones, como también mediante la desinformación para alterar convicciones éticas, morales, convicciones políticas e ideológicas o incluso, en determinados casos extremos, creencias religiosas de los usuarios de sistemas de inteligencia artificial. Pues bien, este segundo modo de influenciar o de alterar la libertad cognitiva de los usuarios de IA mediante la desinformación o incluso mediante la información engañosa, como es el caso de las fake news, creo que es una cuestión lo suficientemente relevante como para llevar a cabo una investigación exhaustiva al respecto. Y es así, sobre todo, teniendo en cuenta que el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial impone a la parte agraviada siempre la carga de la prueba. Por tanto, el posible usuario damnificado por el sistema de inteligencia artificial es el que debe demostrar haber sufrido un daño o un perjuicio significativo. Pero el reglamento no ofrece una explicación detallada sobre qué debe entenderse por daño o perjuicio significativo. Si llevamos a cabo una interpretación más amplia del artículo 5.1a del Reglamento Europeo, podemos deducir que si se acepta la proposición de que el inconsciente humano debe estar protegido por el derecho, no solo se deben prohibir aquellas técnicas subliminales deliberadamente engañosas o manipuladoras utilizadas por los sistemas de IA con la intención de obtener un beneficio, sino que se debe considerar también otra cuestión
jurídica de análogo tratamiento para aquellos sistemas de inteligencia artificial que explotan la vulnerabilidad de los seres humanos. En concreto, hablamos aquí del artículo 5.1b del reglamento, cuando prohíbe expresamente aquellos sistemas de inteligencia artificial que exploten las vulnerabilidades de los individuos basados en su edad, su discapacidad, circunstancias sociales o económicas, con el objeto de distorsionar materialmente, dice el reglamento, el comportamiento de dichas personas de forma que pueda causarle un daño significativo. Aquí tenemos en esta segunda disposición también otra vez el mismo error de previsión legislativa que hemos observado antes. Porque esta segunda disposición, el artículo 5.1b, tiene un ámbito de aplicación muy extenso. No solo va a abarcar a los sistemas que interactúan directamente con los usuarios, como sería, por ejemplo, el caso de los chatbots, sino que también incluye a los sistemas de inteligencia artificial que están basados en recomendaciones, es decir, los llamados recomendadores si utilizamos lenguaje computacional. Y asimismo, es una ardua tarea la de tratar de identificar todas las áreas de vulnerabilidad que pueden hacer que un sistema de inteligencia artificial entre dentro del ámbito de prohibición que establece el artículo 5.1b del Reglamento Europeo. Y esto obedece, a mi juicio, por un lado, a la ambigüedad conceptual que rodea el propio concepto de vulnerabilidad en el reglamento, pero sobre todo a que el reglamento hace recaer nuevamente la carga de la prueba en los usuarios vulnerables, lo que constituye una nueva deficiencia, como señalaba antes, de la legislación europea, ya que en la práctica una persona, además una persona con ciertos rasgos de vulnerabilidad, que pretenda demostrar que un sistema de IA ha explotado deliberadamente alguno de los rasgos de vulnerabilidad de su personalidad, de su edad, de su discapacidad o de circunstancias sociales y económicas, debe afrontar el considerable reto, la tarea, a mi juicio, titánica, de reunir pruebas convincentes para demostrar la intención maliciosa de dicho sistema. Asimismo, otro de los medios a través de los cuales los sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar estructuras discriminatorias es a través de la selección y ponderación de las variables que emplean los algoritmos para la medición y la predicción. Por ejemplo, si un sistema de calificación crediticia de un banco prioriza el nivel de ingresos sobre la capacidad de ahorro como indicador de la solvencia de sus clientes, esta decisión supone indudablemente una mayor desventaja para determinados colectivos que estadísticamente disponen de una capacidad de ingresos menor, véase mujeres, jóvenes trabajadores, inmigrantes o pensionistas. En consecuencia, una selección inadecuada o errónea de los datos durante el entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial puede dar lugar a que el algoritmo tome decisiones injustas sustanciadas en creencias preconcebidas, en predilecciones o incluso en determinados estereotipos sociales que conducen progresivamente a la estigmatización de determinados grupos, minorías o personas. Los sesgos algorítmicos son, ya sabemos, errores que se generan en los sistemas de inteligencia artificial y conducen inevitablemente a afianzar discriminación. Tanto la discriminación por diferenciación, cuando las personas reciben un trato idéntico en virtud de la ley, pero sus circunstancias difieren, como una modalidad menos frecuente o menos conocida de discriminación, la llamada discriminación por indiferencia, que se produce cuando las personas reciben un trato diferente a pesar de que sus circunstancias sean comparables. Si tenemos en cuenta la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos parecería poco probable que esta segunda modalidad, la discriminación por indiferencia, llegara a tener un impacto significativo para la salvaguarda de derechos fundamentales. Pero con la implementación progresiva de los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial predictiva, cada vez son más numerosos los ejemplos de esta segunda modalidad de discriminación por indiferencia, sobre todo en el uso habitual de algoritmos ante facto en los dispositivos de IA predictiva, sobre todo tratándose de vigilancia y empleando el reconocimiento facial en espacios públicos. Una de las principales limitaciones del marco regulatorio europeo en materia de inteligencia artificial es que los mecanismos contra la discriminación suelen funcionar ex post, es decir, después de que se haya producido la acción discriminatoria. Sin embargo, en el caso concreto de los sesgos algorítmicos, la discriminación va a tener su origen en errores presentes en las bases de datos utilizadas en el desarrollo de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Y el uso de algoritmos puede servir para perpetuar estereotipos que sustentan estructuras sociales y sistémicas de discriminación. A la luz de las estructuras históricas de discriminación que han existido y que sitúan a determinados grupos raciales, étnicos o minorías religiosas en posiciones de desventaja, cuando un sistema de inteligencia artificial emplea algoritmos predictivos, sus datos de validación y prueba para entrenar al sistema probablemente van a reflejar algunas de esas estructuras históricas de discriminación. Y eso da como resultado que el sistema de inteligencia artificial asume que los sesgos que contiene no son errores, sino que son datos exactos o válidos. De hecho, se ha demostrado que cuando los sistemas de inteligencia artificial se emplean como herramienta predictiva para generar perfiles criminales ante determinados delitos graves, como puede ser homicidio, asesinato o secuestro, el conjunto de datos de entrenamiento y validación que emplean los desarrolladores de sistemas de IA contienen información relacionada con expedientes judiciales y casos que ya se han resuelto. Y esto da como resultado que el sistema tiende a emplear un mayor número de perfiles masculinos pertenecientes a determinados grupos étnicos o minorías para generar categorías sospechosas o categorías de prevención ante facto en la predicción de futuros ilícitos penales. En este sentido, se pronuncia el legislador europeo cuando en el cuarto párrafo del artículo 10 del reglamento sobre la IA expresamente establece que aquellos conjuntos de datos de entrenamiento, validación y ensayo deberán considerarse de acuerdo con la finalidad prevista, teniendo en cuenta, por tanto, las características geográficas de comportamiento y funcionales específicas del entorno en el que se pretende utilizar el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Esto quiere decir, o el objetivo de esta disposición introducida por el legislador europeo, es que no es otro su objetivo que el de garantizar que el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo funcione según lo previsto y, sobre todo, que funcione de forma segura. Es decir, que no se convierta en una fuente de discriminación. También creo que resulta alentador que en la redacción final del Reglamento Europeo se hayan introducido considerandos como el considerando 44, que establece una serie de requisitos obligatorios que deben cumplir los datos de entrenamiento, validación y prueba de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo cuando identifican o infieren emociones de personas físicas sobre la base de sus datos biométricos. Y creo que es especialmente relevante que el legislador europeo manifieste tener serias dudas razonables sobre la base científica de los sistemas de inteligencia artificial que pretenden identificar o inferir emociones y señala como justificación para su reticencia al legislador europeo la naturaleza intrusiva de estos sistemas, ya que pueden llegar incluso, como nos dice, a inducir a un trato perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas o grupos de personas. Dado el marco de garantías para la supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial que ofrece la redacción final del Reglamento Europeo, creo que hay razones para el optimismo en la evolución actual de la regulación europea en relación a la protección frente a la discriminación y los sesgos algorítmicos de los usuarios vulnerables. Y, por tanto, pese a los encomiables atributos de fiabilidad, previsibilidad de los sistemas de IA que constantemente hace referencia aquellas personas favorables a la implantación progresiva de estos sistemas, no podemos dejar de lado el potencial riesgo implícito en ellos ante el riesgo de ser explotados con fines maliciosos o malévolos. Y en este contexto, y para concluir, diré que la construcción de patrones algorítmicos que permiten a las máquinas anticipar el comportamiento humano basándose en una previsibilidad ex ante socava el propio concepto de autonomía humana. Y, por tanto, al postular al ser humano, como hace el legislador europeo, como única entidad dotada de capacidad para actuar de forma autónoma en la supervisión eficaz de los sistemas de inteligencia artificial, el legislador europeo ha optado, a mi juicio, por una postura ontológica que reconoce la inviolabilidad de la autonomía y la autodeterminación humanas como bien jurídico. Estamos ante el advenimiento de un nuevo deber normativo, pero también deber ético, que pugna por el reconocimiento de la intersubjetividad moral propia a la condición humana en el control de los sistemas de inteligencia artificial ante cualquier riesgo de discriminación. Muchas gracias por su atención.